Muy buenas noches. Me place saludarlos. Soy un estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, una del CECAT Cartagena. Mi nombre es Víctor Wilches Camargo y pertenezco a la Escuela de Ciencias de la Educación, ESEDU. Y el marco epistemológico desde el cual les hablo es el pensamiento geométrico y analítico, aludiendo a la solución práctica de la tarea 1 y del ejercicio B, alusivo a la determinación de las coordenadas de una elipse, sus focos, sus vértices y su centro, a través o usando la herramienta tecnológica didáctica GeoGebra para su respectiva gráfica. Actualmente estamos desarrollando la fase sumativa, que es la fase 5, la etapa 5, que es un POA, que es la transferencia del conocimiento. Está el respectivo código del curso 551108. Pertenezco al grupo 5 y bueno, el tutor del curso con dicho código es el señor Stevenson Lyons Laguna. Y el día de hoy, como ya les había indicado, es 9 de diciembre de 2022. Bien, ya para entrar en materia, me gustaría hablarles acerca de, en esta unidad 3, pensamiento geométrico y analítico, de la estribación del ejercicio B de la tarea 1. Consistente en hallar las coordenadas del centro, de los vértices, de los focos, y en efecto, ¿no?, graficarlas en el recurso tecnodidáctico GeoGebra. Y con respecto a la excentricidad, la explicito como sigue a continuación junto a la descripción consistente del análisis de este ejercicio. Ahí tenemos el ejercicio propuesto: x menos 3 al cuadrado sobre 36 más y. Acá se hace algo, ¿no?, que es y menos 3, que es el valor real valor relativo real de esa expresión al cuadrado sobre 9 igual a 1. ¿Ya? Y de ahí se obtienen unos valores de que h es igual a 3, de que k es igual a 3, de que a es igual a 6, de que b es igual a 3 y de que c es igual a 5.2, que es lo mismo que decir c es igual a raíz de 27. Aquí se tiene la respectiva realización desencadenada, el desarrollo de ese dato que se obtuvo. Se obtuvo a partir de el llamado teorema de Pitágoras, la expresión que desencadena esa resultante, ¿no? ¿Cómo se tiene? Se despeja c cuadrado y se dice que esta es igual a a cuadrado menos b cuadrado, y de ahí se tiene de que si c cuadrado es igual a cuadrado menos b cuadrado, entonces se tiene de que c es igual a
la raíz de a cuadrado menos la raíz de b cuadrado. Esto ya inspeccionando valores, reemplazándolo, tenemos de que c es igual a la raíz de 6 al cuadrado. Habíamos dicho de que 6 es igual a y de que b es igual a 3, reemplazamos y ahí obtenemos los respectivos cuadrados de esos números. Entonces tenemos de que aquí no se ve por la cuestión de visibilidad de mi recuadro como moderador, pero tenemos de que esta ecuación que acabamos de indicar explícitamente es igual a la raíz de 36 menos 9, ¿cierto? Y la raíz de 36 menos 9 es igual a raíz de 27. Y la raíz de 27 es igual a 5.196. Y ahí dan unos números, ¿cierto? De los llamados irracionales, no periódicos. Entonces, haciendo la aproximación, eso nos da 5.2, que es lo que tenemos acá, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces vamos ahora a pasar a la tercera diapositiva. Acá ya tenemos, entrando en materia como tal, el sustento epistemológico del cual nos vamos a basar para, bueno, desarrollar y resolver nuestro ejercicio, que es la graficación de esos datos que ya están hallados previamente, ¿verdad?, en el recurso tecnodidáctico, tecnoeducativo de GeoGebra. Y para eso vamos, ahí están las respectivas, perdón, las respectivas componentes o ecuaciones que determinan en qué dirección está orientada la elipse en el plano, ¿verdad? Ahí tenemos la primera, que es con centro en el origen, pero los focos están en más o menos C, 0, y los vértices en más o menos A, 0, y la ecuación que determina, haciendo alusión a Pitágoras, A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado, ¿verdad? Esa es la primera. Y ahí tenemos que es equivalente a x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual 1, ¿cierto? Y tenemos la segunda ecuación, que es también elipse con centro en el origen, pero los focos ahora van a estar en posición contrapuesta. El 0 por las x por el eje de las abscisas, ¿sí? Y más o menos C, que van a ser las otras dos ubicaciones por el eje de las ordenadas. Y ahí tenemos la respectiva ecuación, que es x al cuadrado, ahora sobre b al cuadrado. Esa es la diferencia. Ahí es donde cambia con respecto a la ecuación anterior o el constructo lógico algorítmico anterior. Y ahora tenemos más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Esta es la otra ecuación. Pero ninguna de las dos nos sirve para resolver nuestro ejercicio, ¿verdad? También tenemos la elipse con centro ubicado en una posición diferente al origen, con focos en H por las X y con respecto a Y en K más o menos C, vértices en H por las X y más, se le suma más o menos a H, ¿ya? Por concepto de las Y o con respecto a Y, ¿ya? Y en efecto el eje mayor paralelo al eje Y. Esa es la otra opción.
Ahí se detecta la excentricidad y se detecta la excentricidad es igual a C sobre A, ¿ya? C es el centro sobre A, ¿ya? A es una de las raíces que se obtiene de los, ¿cierto? Longitud, lado recto igual a 2b cuadrado sobre A, que ese es este caso. Pero tampoco vamos a hacer uso de esta cuarta ecuación, ¿cierto? Entonces acudimos a la tercera, que para efectos de explicitación visible y resaltante, ¿no? Ahí está subrayada con color amarillo, ¿cierto? De vistosidad. Entonces, es consistente pensar que la elipse con centro diferente en el origen, con un valor h, ¿sí?, por las x, por el eje de las abscisas, y con un valor k por las y, en el eje de las ordenadas, tenga también además focos en h más o menos c por el eje de las x o de las abscisas, y un valor k por el eje de las y, ¿sí?, o el eje de las ordenadas, y vértices en h más o menos a por el eje de las x o de las abscisas, y un valor k por el eje de las y o de las ordenadas. Eso es lo que nos muestra. Y por supuesto, eje mayor paralelo al eje x, que es lo que nos arrojó la consistencia producto de estimar, reemplazar o inspeccionar los valores allí, haciendo uso del teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Cierto? C cuadrado es igual, en este caso, a cuadrado menos b cuadrado, que es la ecuación determinante para sacar la raíz y hallar el valor de C, que es que en este ejercicio es igual a 5.2. Bueno, continuamos a la siguiente diapositiva y tenemos aquí la explicación consistente de lo que se nos pide, ¿no? En este ejercicio. La resolución de la tarea 1 del ejercicio B, la elipse, determinación de sus coordenadas de la unidad 3, pensamiento geométrico y analítico. Ahí tenemos la ecuación introducida en el recurso tecnológico GeoGebra, ¿cierto? Tenemos una buena vistosidad de ella, se nos hace fácil analizarla, y tenemos de que el centro, ¿sí?, tiene su punto concéntrico en las coordenadas 3 por el eje de las x o de las abscisas, ese es su valor como cantidad específica, y 3 también, en este caso, en este ejercicio, por el eje de las y o eje de las ordenadas. Tenemos uno de los focos con, ya reemplazando los valores, reemplazando a más C, tenemos que 3 más 5,2 es igual a 8.2 por el eje de las x o de las ordenadas, y 3 por el eje de las y, perdón, 8.2 por el eje de las abscisas. Ese es con respecto al foco 1. Y 3
por el eje de las Y o de las ordenadas. Ese es el entendimiento adecuado, que es lo que aparece indicado en la flecha de abajo, que es lo que podemos ver en el punto cuyo explicitación o explicación puntual de manera clara y concreto es la F, ¿sí? Eso es lo que vemos ahí. Tenemos centro O tildado, que es el centro 3.3, y tenemos a, que es el otro foco, ¿cierto? Y el otro foco tiene coordenadas 3 menos 5.2,3. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tomar el valor que debo introducir. En este caso, estos valores son A menos C, y ahí voy a obtener el menos 2.2. Y acá tengo K, ¿cierto? Que es el valor 3. Entonces, acá tengo vértice, que es el que pasa por este punto acá. Y bueno, no está de más decirlo, ¿verdad? Acá la graficación se hace detectando la generalidad de cualquier valor que se aplique en cada uno de los respectivos ordenamientos coordenados por el eje de las X y por el eje de las Y. Independientemente del valor que se introduzca, esta va a ser la gráfica general, porque sería lógico decir que si partimos de los puntos cuyos lugares nos permitan movernos con una soga tendida sobre ellos dos, no nos generarían ese círculo de esa manera, ¿cierto? Entonces, ahí se muestra la gráfica general y podemos, por cuestión de practicidad visible, percibir lo que eso significa, ¿ya? Para poder expresar en términos generales cómo es la gráfica de este asunto, de esta elipse, ¿no? Acá tenemos las respectivas vértices para continuar con la explicación, ¿cierto? Tenemos 9 por que es H, y tenemos acá por el eje de las Y, ¿cierto? Y acá tenemos a menos 3, que es H por el eje de las X, y K por el eje de las equivalente a 3 por el eje de las Y, ¿cierto? Que ahí nos arroja específicamente el valor de B, ¿cierto? Que es este que está aquí, o el valor ordenado, que es este que aparece aquí, ¿cierto? Menos 6.3, 6.3, este que está aquí, ¿ya? Y estos son los respectivos vértices. Y son consistentes porque parten desde una explicación general, ¿ya? Bien, ahora
De acuerdo al sustento teórico anexo 3 que yo he decidido introducir, basándome en la fuente de la imagen de Fernández José, ¿cierto? Del 2022, ahí tengo que la explicación de la cuerda tendida, no hubiese sido coherente según los puntos del ejercicio específico que estoy explicando, que hubiese generado esa elipse tan disforme con respecto a los valores que yo estaba hallando. Pero lo que hice fue hacer la ecuación general con respecto a la gráfica, ¿ya? Para cuando se introduzca cualquier valor ya se sepa cómo es la gráfica general de la ecuación. Por eso introduje la ecuación, ¿ya? Esa es la razón. Y aquí está la explicación del por qué lo hice de esa manera. Y allí estaban en la barra lateral izquierda los valores, como se pueden percibir acá en la diapositiva anterior. Bueno, ahí como se pudo percibir hace alrededor de minuto y 37 segundos. Bueno, ya aquí está la respectiva referencia bibliográfica y ahí tenemos a Ortiz Ceredo, FJ, Ortiz Ceredo, FJ y Ortiz Ceredo, FJ, 2018, Matemáticas 3, ¿sí? Segunda edición, Grupo Editorial Patria, y ahí tenemos la respectiva fuente supositoria, Real M 2010, secciones cónicas. Ahí tenemos el repositorio también, ¿verdad? El enlace del repositorio, su explicitación. Y tenemos a Rondón J de 2017, que es un texto clave, Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Bogotá, Distrito Capital, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. De las páginas 237 a la 235, y ahí está el enlace del repositorio donde se tomó este sustento. Y también tenemos por otro lado a Centeno R y otros, 1997, cónicas, Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, Colombia, nueva matemática constructiva, ¿ya? Esas fueron mis referencias sustentatorias. Bueno. Y bueno, no siendo más, les agradezco por haber prestado atención a esta presentación correspondiente a la explicación de la tarea 1 y su ejercicio B con respecto a la determinación de las coordenadas de una elipse, en este caso con respecto al eje de las X, que era el eje mayor, ¿ya? Habiendo graficado en la ecuación general en el recurso tecnológico GeoGebra, y me arrojó la elipse o la gráfica de la elipse en términos generales, y también se explicitaron los valores puntuales. Entonces, de nuevo, muchas gracias 7 veces.